buenas tardes con todos. Ya estamos entonces en el momento de la siguiente exposición. En esta oportunidad vamos a presentar al doctor Alejandro Ramírez Páramo, una breve reseña de su trayectoria. Licenciado en Matemáticas por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Puebla. También obtuvo la maestría por dicha universidad en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, y también su doctorado en Ciencias Matemáticas por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, profesor investigador, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Electrónica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene 30 artículos internacionales, 6 capítulos de libros nacionales, textos nacionales, y 2 libros de textos nacionales. 30 tesis dirigidas dentro de la licenciatura, maestrías y doctorados, de las cuales 3 son de doctorado. Posee 10 conferencias impartidas en nacionales e internacionales. Su área de interés es topología y teoría de continuos. En esta oportunidad nos va a exponer acerca el título de la conferencia que va a presentar, dice, sobre celular P para P-tipo Lindelof. Bien, después de esta presentación, adelante, doctor Alejandro. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a los organizadores también por la invitación a participar una vez más en cuarto cita. De verdad, mi reconocimiento para todos los organizadores. Usualmente son hechos que no son sencillos y que requieren de mucho trabajo. En verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues como decía, pues la plática se titula Espacios topológicos con la propiedad celular P. Es una charla, digamos, un tanto genérica, y es parte de un trabajo que estamos realizando con César Alonso, con Iván Martínez Ruiz y un servidor. Y entonces, pues la plática está dividida más en estas secciones, que son 4. Haremos una muy breve introducción. Después nos centraremos en la propiedad celular P, que, insisto, es una propiedad genérica. Posteriormente, pues muchos de los resultados que presentemos en esta segunda sección, pues los vamos a aterrizar en propiedades de cubierta del tipo Lindelof, y muy particularmente pues en las propiedades de Lindelof, otra que se llama casi Lindelof, o en inglés almost Lindelof, y una tercera que es débilmente Lindelof o weakly Lindelof. Y en la parte final daremos, en esta última sección, pues una cota para la cardinalidad de espacios topológicos que satisfacen alguna propiedad celular P bajo algunas otras condiciones adicionales, y nada más, ¿no? Y entonces, pues sin más preámbulo, decimos, o mejor dicho, en el 2017, y con el afán o la tarea de generalizar la noción de espacio casi discretamente Lindelof, en inglés es como aquí, almost discretely Lindelof,
Vela y Spadaro introducen la noción de espacio celular Lindelof. Bueno, perdón que no me meta con la definición de casi discretamente Lindelof, no vamos a hablar de esta noción para nada, pero esta noción de celular Lindelof pues proviene de generalizar esta idea de Almost Discretely Lindelof en este trabajo que hemos marcado como el 1, y bueno, para más o menos entendernos, un espacio se dice que es celular Lindelof si dada cualquier familia de subconjuntos de abiertos del espacio X, de abiertos no vacíos y que son ajenos por pares, es decir, que la intersección entre cualesquiera dos elementos de la familia distintos, la intersección es vacía. Una familia con estas condiciones o que satisface estas condiciones es llamada familia celular. Ajá. Entonces, redefiniendo, un espacio es celular Lindelof si dada cualquier familia U celular en X, nosotros podemos encontrar un subespacio Y de X, de tal manera que el Y tiene la propiedad de Lindelof y además satisface que la intersección de Y con cualquier elemento de U es no vacía, o mejor dicho, que tiene que intersectar a todos los elementos de U. Y entonces, en el 2019, Swan y Song publican este trabajo, un estudio sobre espacios celular Lindelof, porque pues la gente se empieza a interesar, o los autores se empiezan a interesar en esta propiedad definida por Vela y Spadaro. Y pues casi a la par, Kachuk y Wilson publican este trabajo, espacio celular compacto y sus aplicaciones. Notemos que aquí ya introducen la noción de celular compacto, aunque, bueno, pues si todo compacto o como todo compacto es Lindelof, mejor dicho, pues como que los resultados aquí pues caerían dentro de la teoría celular Lindelof. Sin embargo, le cocinan aparte. Ajá. Y Swan y Song pues también siguen sacando trabajos en el 2020 en el 2020 y en el 2019. En el 2019 no solo obtuvieron de un estudio sobre celular Lindelof, en el 20 continúan estudiando a los celular Lindelof y ya para el 22 y el 23, Singa por un lado en el 22 y Ofelia Alas en el 23, sacan a la luz trabajos sobre espacios celular numerablemente compactos. Recordemos que un espacio es numerablemente compacto si toda cubierta abierta numerable tiene una subcubierta finita. Y entonces, de estas tres nociones nos damos cuenta que, pues como que los autores cambian la propiedad de Lindelof en la noción de celular Lindelof, luego la cambian por compacto, posteriormente por numerablemente compacto, y entonces pues eso da la idea de analizar clases de espacios a partir de una propiedad dada P, a la clase de espacios celular P, o eso motiva, mejor dicho, a ir cambiando la propiedad de Lindelof aquí, en la definición de celular Lindelof, por alguna otra propiedad y pues ir viendo lo que va arrojando esta teoría. Entonces, sin más preámbulo, pues, y siguiendo las ideas de la definición, es natural decir que un espacio topológico satisface ser celular Lindelof o que tiene la propiedad, satisface ser celular P para una propiedad topológica P, o que X tiene la propiedad celular P, lo cual voy a denotar de esta manera. Bueno, denotamos de esa manera. Si pues ocurre que cada vez que damos una familia celular en X,
podemos encontrar un subespacio del X, de tal manera que ese subespacio tenga la propiedad P y satisfaga que intersecta a todos los elementos de la familia celular. Entonces, pues es evidente que si P fuera la propiedad de Lindelof, lo que versa esta definición es la noción de celular Lindelof. Lo mismo ocurre para cuando P es la propiedad de compacidad, y lo mismo ocurre si P es celular numerablemente, si P es la propiedad numerablemente compacto, perdón. Y entonces, pues, como por ahí decía Jesús Díaz en su charla, pues uno puede ir cambiando la propiedad y decir, híjole, pues igual le voy a obtener cosas nuevas, ¿no? Para el caso de en que P es compacto o la propiedad de compacidad o compacidad numerable o la mismísima propiedad de Lindelof, sí hay espacios, o mejor dicho, sí hay, la clase de espacios celular P difiere de la clase P. En otras palabras, existen espacios que son celular P, celular Lindelof, por ejemplo, y no son Lindelof. Entonces uno podría, pues como que decir, híjole, pues entonces va a estar bueno porque igual y siempre me da clases distintas de espacios. Pues vamos a ver qué pasa con esta propiedad que tenemos aquí, la propiedad de CCCC. Espero haber dicho 3 veces CC. ¿Sí? Entonces un espacio tiene la propiedad de CCCC si toda familia discreta de subconjuntos abiertos no vacíos, que una familia sea discreta quiere decir que para cada punto del espacio X podemos encontrar una vecindad que intersecta a lo más un elemento de la familia. Entonces, un espacio tiene la propiedad de CCCC si toda familia discreta de abiertos no vacíos es a lo más numerable. Y entonces vamos a ver qué ocurre con esta propiedad. Supongamos que tenemos un espacio X que es celular de CCCC. Y vamos a dar una familia discreta, esta U que tenemos aquí. Entonces, pues como el espacio es celular de CCCC, pues debe existir un subespacio de X que tiene la propiedad de CCCC y de tal manera que intersecta a todos los elementos, que este Y intersecta a todos los elementos de U. Entonces, pues nos fijamos ahora en esta familia, en la intersección de todos los elementos de U con Y, o todas las intersecciones, mejor dicho, y pues del hecho de que U es una familia discreta, ocurre que toda esta familia que tenemos aquí va a ser una familia discreta en Y de abiertos no vacíos en Y, pero como Y satisface la DCCC, pues deberá ocurrir que esta familia que está aquí es a lo más numerable, pero esta familia pues tiene exactamente la misma cardinalidad que U, así que el U también tendrá que ser numerable, y entonces este espacio que estaba en la clase celular DCCC, pues ahora es un espacio DCCC, y como también se verifica trivialmente que pues cualquier espacio que tenga la propiedad P, pues automáticamente va a estar en la clase de los espacios celular P, o en otras palabras, aquí en este caso, cualquier espacio de CCCC será un espacio celular de CCCC, y entonces lo que acabamos de ver es que estas dos clases, pues en realidad son la misma. Y una prueba similar, de hecho totalmente análoga, nos diría que la clase de los espacios CCCC coincide con la clase de los espacios celular CCCC, donde esta clase de espacios, pues esto que está aquí es por las siglas en inglés de la condición de la cadena contable, lo cual quiere decir que toda familia celular es numerable, ¿no? Entonces, pues para estas dos clases de espacios, o mejor dicho, para estas dos propiedades topológicas,
esas ya no generan clases nuevas de espacios. Decía para compacto sí, para numerablemente compacto y para Lindelof sí se generan nuevas clases de espacios, pero ya para estas dos, pues no. Entonces sí tiene mucho sentido pues preguntarse qué pasa con la propiedad, ¿no? Es decir, analizar si vamos teniendo nuevas clases de espacios. Y pues aquí tenemos un primer resultadito de manera genérica. Tenemos una propiedad topológica arbitraria. Entonces, pues lo primero que se va a cumplir es que, y que es inmediato de la definición, que toda la clase de los espacios que tienen la propiedad P, pues está contenida en la clase de los espacios que son celular P. El segundo punto, que se ve así como rebuscado, o así como muy rimbombante, pues en realidad lo que está diciendo es que si P es una propiedad que se preserva bajo imágenes continuas, entonces la propiedad celular P también se va a preservar bajo imágenes continuas. Entonces, digamos como que, pues, si sabemos que P se preserva bajo imágenes continuas, eso nos basta para poder asegurar que la propiedad celular P también se va a preservar bajo imágenes continuas. Esta, pues que también es muy inmediata, si el espacio tiene un denso con la propiedad P, pues automáticamente ese espacio va a ser celular P, pues porque el denso va a intersectar a cualquier abierto, ¿no? En particular a los de cualquier familia celular. Y una de las cosas que yo decía es, bueno, pues como que compacto implica Lindelof, entonces celular compacto pues va a ser celular Lindelof. Eso se resume en este siguiente, que establece que si tenemos una propiedad Q de tal manera que satisface, que se come a la clase P, es decir, que todo espacio con la propiedad P satisface la propiedad Q, pues entonces asimismo se comporta la propiedad celular que se induce, es decir, la clase de los espacios celular P estará contenida en la clase de los espacios celular Q. Y entonces, pues de aquí ya uno podría generar algunas interrogantes. Digamos, pues como matemáticos usualmente decimos, ajá, tenemos P implica Q, bueno, ¿bajo qué condiciones Q implica P? Que es una pregunta bastante natural. Entonces, la primera sería, bueno, ¿para qué propiedades P se satisface que la clase P coincide con la clase celular P? Ya vimos que para el caso en que P es la propiedad de Lindelof, numerablemente compacto, no, para el caso en que P es la propiedad de CCCC o la propiedad CCCC, esas dos clases coinciden, pero ya vimos que o mejor dicho, también vimos que o comentamos, que para el caso en que P es Lindelof o numerablemente compacto o compacto, estas clases no son iguales. Eso sí, hay ejemplos. Y más adelantito podríamos ver a uno. Y otra interrogante que surge es, ¿será que todo espacio topológico que tenga la propiedad celular P deberá tener un denso o tiene un denso que satisface la propiedad P? No sé si lo dije bien, pero bueno, si es celular P el espacio es porque tenía un denso con la propiedad P. Entonces, pues para el caso de la primera pregunta, fíjense, Alas, Ofelia Alas y otros dos autores cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero publican este trabajo que incluso lleva por título casi la pregunta, ¿no? ¿Cuándo un espacio celular numerablemente compacto es numerablemente compacto? Y está calientito, ¿no? O sea, del 2023. Y uno de sus resultados
que a mí me pareció muy, muy interesante y muy bonito es que si tenemos un espacio celular numerablemente compacto que tenga pseudocarácter cerrado omega, lo que quiere decir es que para cada punto podemos tener una familia numerable de vecindades de él, de tal manera que cuando intersectamos o hacemos la intersección de las cerraduras o las clausuras de esas vecindades, lo que obtenemos es el singular de P. Bueno, del punto en cuestión, ¿no? O sea, cada punto se puede ver como la intersección de una familia numerable de las cerraduras de una familia numerable de vecindades. Y entonces, bajo esa condición, un espacio que es celular numerablemente compacto con pseudocarácter cerrado omega, fíjense, va a ser regular, o sea, le aumenta, olvidé decirlo, pero todos los espacios cada vez que yo diga espacio, estoy entendiendo un espacio Hausdorff. Aquí ya lo vuelve regular, lo hace primero numerable y termina convirtiéndolo en un numerablemente compacto. Entonces, pues es un resultado bastante sorprendente porque esta simple condición junto con la propiedad celular numerablemente compacto, lo hace regular y primero numerable, ¿no? Y bueno, termina siendo numerablemente compacto, pero se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, ya habíamos dicho, con respecto a la segunda pregunta, esto fue, digamos, un poco de lo que hay respecto a la primera pregunta. Uno puede dedicarse a pensar esta pregunta para alguna propiedad, como fue el caso de este artículo de Ofelia Alas. Y la otra sería, y todo espacio topológico con la propiedad celular P tiene un subespacio denso con la propiedad P. Pues referente a esa pregunta, pues para el caso de la propiedad de Lindelof, la respuesta es negativa. Existen espacios CCCCC con la condición de la cadena contable, lo cual quiere decir, ya había dicho, que toda familia celular es numerable. Y si toda familia celular es numerable, pues entonces ese espacio será celular Lindelof. Entonces hay espacios CCCCC que no tienen un denso Lindelof. En la literatura existen varios, pero por ejemplo, digamos por completez, pues aquí tenemos hace un rato ya David, si mal no recuerdo, David Maya habló del hiperespacio Pixley-Roy. El hiperespacio Pixley-Roy de la recta real resulta ser un espacio celular Lindelof porque es un espacio CCC, con la condición de la cadena contable, y no tiene un denso Lindelof. Esta parte de que el espacio celular Lindelof se desprende de que el espacio Pixley-Roy de R tiene la condición de la cadena contable, lo cual fue probado por Masami Sakai, si mal no recuerdo. Y que no tenga un denso numerable se debe al hecho de que este espacio resulta que no es un espacio estrella Lindelof, lo cual fue también probado por Masami Sakai en este artículo que se llama Funciones cardinales sobre hiperespacios Pixley-Roy. Entonces, este es un ejemplo de un espacio que es celular Lindelof y que no tiene un denso Lindelof. Y para el caso de la compacidad, pues si hubiera un denso compacto, pues entonces tendría que ser cerrado, y al ser cerrado, pues tendría que ser todo el espacio. Pero en este artículo de Ofelia Alas que acabamos de comentar hace un ratito, viene también un ejemplo de un espacio celular numerablemente compacto que no es numerablemente compacto. Y pues aquí hay algunas otras propiedades, digamos, genéricas
si tenemos una propiedad P que se hereda a subespacios cerrado abiertos, estos famosos clopens, entonces, bueno, a este paréntesis ahorita les digo qué, pero si se preserva, si esta P se preserva o se hereda a subespacios clopen, entonces serán equivalentes las siguientes condiciones, ¿no? Que el espacio sea celular P y que para cada Y subespacio clopen de X, pues el subespacio también va a ser celular P. Y la cosa es que, por ejemplo, hay propiedades que solo se heredan a subespacios clopen, como por ejemplo la propiedad esta de Cauchy-Lindelof. Y la propiedad de Lindelof pues hereda a cerrados, nada más cerrados. Entonces, si aquí quitamos esta parte de cerrado abiertos y solo dejamos cerrados, pues también se cumpliría este resultado. Por eso puse aquí cerrado entre paréntesis. ¿Vale? Y bueno, pasando ahora al producto, pues se sabe que existen dos espacios celular Lindelof, de tal manera que su producto no es celular Lindelof. Entonces, para el caso de la propiedad Lindelof, la propiedad celular Lindelof no es productiva. Sin embargo, se puede, o bueno, nosotros hemos obtenido el siguiente resultadito. Si tenemos una propiedad P que satisface, que es cerrada bajo uniones numerables, es decir, que cada vez que tenemos una colección numerable de subespacios de un espacio Z, entonces la unión como subespacio de Z tiene la propiedad P, siempre que estos la tienen. Y además, si P se preserva bajo continuidad, es decir, las imágenes continuas de un espacio que tiene la propiedad P, pues entonces, bajo esas condiciones, ocurre que si tenemos, o sea, si P es una propiedad que cumple esas dos, entonces si tenemos un espacio que es celular P y tenemos un espacio separable, lo que podemos asegurar es que el producto sí va a ser celular P. La prueba, pues es más o menos como sigue. Solo medio la voy a bosquejar, aunque casi está hecha, pero primer punto, estudiar la propiedad celular P, basta con estudiarla para abiertos básicos. Entonces tomamos una familia de abiertos básicos en el producto, una familia celular, y nos tomamos un testigo de la separabilidad de Y, es decir, este D es un conjunto denso numerable en Y. Ajá. Y ahora para cada n en omega, el primer ordinal numerable, definimos una familia UN de la siguiente manera, ¿no? Si encontramos un beta menor que kappa de tal manera que el DN sea un elemento de V beta, ¿vale? Estos Vs pues son los que aparecen aquí. Entonces, definimos a UN como todos los U alfas que tienen la propiedad de que el DN también pertenece al V alfa, ¿no? Entonces, que esta condición de acá hace que esta familia sea no vacía. Y si no había un elemento, o sea, un beta menor que kappa, de tal manera que el DN esté en el V beta, pues entonces definimos a UN como el singular del espacio, ¿no? Ajá. Y entonces, pues no es difícil verificar que para todo n en omega, el UN es una familia celular en X. Y por lo que estamos suponiendo, para cada n en omega podemos encontrar un subespacio de X que tiene la propiedad P y que intersecta a todos los elementos del UN. Por supuesto, el LN se corresponde con el UN, ¿no? Y entonces, pues por la primera condición que pedimos, de que la propiedad sea cerrada bajo uniones numerables, pues ocurre que este L que tenemos aquí, como la unión de todos estos, pues va a tener la propiedad P. Y entonces, pues es evidente que L es homeomorfo a este espacio,
el producto de L con el singular de Dn para cada n en omega, y entonces lo que tendríamos es que cada uno de estos tiene la propiedad P, y bueno, de esta igualdad ya podemos asegurar, y el hecho otra vez de que P era cerrada bajo uniones numerables, ya podemos asegurar que L cruz D tiene la propiedad P, y pues no es difícil verificar que este conjuntito que definimos aquí intersecta, bueno, tiene la propiedad P, ya lo dijimos, y además intersecta a todos los elementos de esta familia U. Así que, moraleja, pues el espacio producto de X con Y es celular P. Y bueno, más resultaditos. Este es respecto a sumas topológicas. Ya sabemos las sumas disjuntas. Entonces tenemos una propiedad P y una familia de espacios, una familia numerable de espacios topológicos. Entonces, pues si P se preserva bajo sumas disjuntas numerables, es decir, que cada uno de estos tiene la propiedad P, entonces esta suma tiene la propiedad P, hace que la propiedad celular P se comporte de la misma manera, es decir, si cada uno de estos espacios es celular P, pues la suma va a ser celular P. Y el segundo dice que si P se hereda a subespacios Kloppen, entonces el hecho de que esta suma sea un espacio celular P va a implicar que cada sumando sea celular P, ¿no? Insisto, son resultados en los cuales no es, digamos, no entra en juego directamente quién es esta propiedad P, solo le pedimos ciertas condiciones, así que son resultados bastante genéricos. Y para cerrar esta primera parte, pues voy a establecer, o vamos a establecer un resultado sobre el duplicado de Alexandrov, del cual también por ahí ya hablaron hace un ratito. El duplicado de Alexandrov de un espacio dado, pues tiene como conjunto base a este que acabo de marcar, a X cruz el conjunto 0, 1, y donde pues cada punto de la tapa de arriba, digamos, si es que se puede decir eso, resulta ser un punto aislado, y una vecindad básica para los puntos de la parte de abajo, del piso de abajo, pues tiene la forma que aparece aquí, es decir, tomamos una vecindad del punto X que tenemos acá, tomamos esta vecindad U de X en X, y nos fijamos en este producto, le pegamos esta otra parte, pero quitamos el puntito X,1, ¿no? La parejita X,1. Y entonces, la siguiente proposición establece que si tenemos una propiedad que satisface ser numerablemente discreta, y entendemos por propiedad numerablemente discreta a una propiedad que verifica que cada vez que tú dices que un espacio discreto tiene la propiedad P, debe ocurrir que ese espacio es numerable. Un ejemplo de una propiedad numerablemente discreta, pues es la propiedad de Lindelof. Si un espacio discreto tiene la propiedad de Lindelof, pues ese tiene que ser numerable. Y además pedimos que P se preserve bajo subespacios cerrados. Entonces, si P es una propiedad que satisface estas dos condiciones, va a ocurrir que si el duplicado de Alexandrov de X es un espacio celular P, entonces deberá ocurrir que la extensión del espacio es a lo más omega. Aquí nosotros hemos estado trabajando con una idea más general, porque este hecho, esta última conclusión que tenemos acá, digamos, se satisface para otro tipo de propiedades, como son la propiedad
estrella Lindelof, débilmente estrella Lindelof, casi estrella Lindelof. Y también al solicitar que el duplicado de Alexandrov tenga alguna de esas propiedades, por ejemplo, las que acabo de mencionar, va a ocurrir que la extensión del espacio sea a lo más omega. Perdón, creo que no dije, pero la extensión del espacio es el supremo de las cardinalidades de los subconjuntos que son cerrados y discretos en X. Ajá. Entonces, pues hemos estado pensando en cómo hacer lo más genérico posible a este resultado, porque vuelvo a insistir, cuando aquí usamos otras propiedades, también se llega a esta conclusión que está acá. Bueno, cambiamos a esta, pero usamos el duplicado. Y la prueba de este resultado también no es tan complicada. Suponemos que no, es decir, la prueba es por contradicción. Supongamos que la extensión del espacio es mayor que omega y pues tomamos un testigo de este hecho. O sea, este que está aquí va a ser un cerrado y discreto de cardinalidad mayor que omega o mayor o igual que omega 1. Y entonces, pues lo que tenemos es que esta parte de aquí, que es un subconjunto del duplicado de Alexandrov, va a ser discreto, pero no solo eso, también va a ser Kloppen. Se puede probar esos hechos. Y bueno, pues va a ocurrir que si el duplicado de Alexandrov, o como por hipótesis estamos suponiendo que el duplicado es celular P, y celular P se preserva a Kloppens por el tipo de propiedad que estamos trabajando, pues entonces ocurre que, aquí se fue un SEA, ocurre que este subconjunto va a ser celular P por ser un Kloppen, pero en espacios discretos el ser celular P es equivalente a tener la propiedad P, así que eso nos lleva a que este conjunto tiene la propiedad P, pero P es una propiedad numerablemente discreta, así que eso nos implica que la cardinalidad de este conjunto es a lo más numerable, y eso es una contradicción, y entonces se tiene el resultado. Y bueno, estos son algunos resultados genéricos de los que hemos estado trabajando. Y ahora vamos a pasar a aterrizar los resultados vistos previamente a la clase de los espacios o a clases de espacios que tienen una propiedad de tipo Lindelof, y muy particularmente estas tres, la propiedad casi Lindelof, o conocida en inglés como almost Lindelof, a la débilmente Lindelof, o conocida en inglés como weakly Lindelof. Y para ello, pues vamos a recordar cómo son las definiciones de estas dos últimas clases. Un espacio es casi Lindelof si cada vez que damos una cubierta abierta del espacio podemos encontrar una subcolección numerable, de tal manera que el X se puede ver como la unión de las cerraduras de los elementos de este V, que es un subconjunto numerable de U. Aquí es U garigoleada, perdón. Y para el caso de débilmente Lindelof, pues este operador cerradura lo sacamos hasta fuera de la unión, y pues para Lindelof es sin este, ¿no? Sin el operador. Ajá. Y entonces, esas son las tres nociones con las que voy a trabajar. Pues se sabe que, por ejemplo, inmediatamente de las definiciones, se puede ver que todo Lindelof es almost Lindelof y todo almost Lindelof es weakly Lindelof, es decir, estas tres contenciones se dan, y de lo visto previamente, pues lo que podemos asegurar es que entonces la clase de los espacios celular Lindelof va a estar contenida en la clase de los celular almost Lindelof, y así con los celular weakly Lindelof, ¿no? Y también podemos decir que pues todo Lindelof es celular Lindelof, todo almost Lindelof es celular almost Lindelof, y lo mismo pasa con débilmente Lindelof. Y entonces pues tenemos este diagrama.
Ajá, o sea, pues estas flechas se cumplen, ¿no? Que es lo que acabamos de ver. Pero de la literatura es bien sabido que las flechas de esta parte de aquí arriba, bueno, de Lindelof, Almost Lindelof, Weekly Lindelof, pues no son reversibles. Incluso hay un trabajo que a mí me parece muy interesante, que es este, de Stainova, en el que se hace una comparación toda una comparación de estas propiedades de tipo Lindelof, y se dan muchas propiedades de ellos. Y no es difícil de conseguir, yo lo encontré en la red. Entonces, pues sabemos que estas tres clases o mejor dicho, estas tres clases de espacios pues difieren entre sí, es decir, existe un espacio débilmente Lindelof que no es Almost Lindelof y existe un Almost Lindelof que no es Lindelof. Y entonces uno se pregunta, bueno, sí, aquí son diferentes, pero las partes celulares también van a ser diferentes. Y bueno, pues la respuesta es no, no necesariamente. Si tomamos, por ejemplo, a la línea de Sorgenfrey, ¿vale? Que es este conjunto base a los números reales con la topología de los intervalos semiabiertos, pues sabemos que este espacio S cruz S es un espacio regular que no es Almost Lindelof porque no es Lindelof, y en espacios regulares la propiedad de ser Almost Lindelof es equivalente a la propiedad de Lindelof, pero sí es como es separable este espacio, a saber Q cruz Q es un subespacio denso numerable, pues vamos a tener que este espacio es celular Almost Lindelof, todo conjunto numerable es Lindelof y Almost Lindelof. Entonces, este es un ejemplo de un espacio celular Almost Lindelof que no es Almost Lindelof, pero también sirve como un ejemplo de un espacio celular Lindelof que no es Lindelof, ¿no? Y para un espacio que sea celular Almost Lindelof que no es celular Lindelof, por ejemplo, pues tomamos a la extensión de Katetov de omega 1, ¿vale? Con la topología discreta. Pues si recordamos, este espacio tiene como conjunto, aquí debería ser K de omega 1, tiene como conjunto base a esta parte, que es el omega 1 junto con este conjunto, que está formado por todos los ultrafiltros libres y abiertos en omega 1, pero como es la topología discreta, pues nada más le puse ultrafiltros libres. Y la topología es que cada elemento de omega 1 es aislado y para cada punto P de este conjunto, los abiertos básicos son de esta forma. Entonces, se sabe que la extensión de Katetov es un espacio H cerrado y por consiguiente será un espacio Almost Lindelof y por tanto celular Almost Lindelof. Y para ver que no es un espacio celular Lindelof, la prueba es más o menos como sigue. Se sabe que existe una familia no numerable de subconjuntos infinitos de omega 1 y una familia de P ultrafiltros libres con esta propiedad, ¿vale? Y entonces ocurre, por cómo está definida la topología, que este U resulta ser una familia celular en K de omega 1, y se puede probar que no hay un subespacio Lindelof de K de omega 1 que intersecte a todos los elementos de acá. Ajá. Entonces el ejemplo es este, y es un espacio que es celular Almost Lindelof, que no es celular Lindelof. Y para un espacio que es celular débilmente Lindelof y que no es celular Almost Lindelof, pues lo que hacemos es tomar un subespacio de los irracionales o un subconjunto de los irracionales que sea denso y numerable en R. Tomamos cualquier cardinal infinito no numerable, bien pudo haber sido omega 1, y el espacio que vamos a trabajar tiene como conjunto base a este
al producto de los racionales con el cardinal que tomamos, junto con todas estas parejitas, donde la primera coordenada pues es un elemento de A. La topología que se le da es que pues si el punto vive aquí en Q cruz K, o capa mejor dicho, pues las vecindades son de esta forma. La segunda entrada pues tomamos el singular y aquí tomamos un subintervalo o un intervalo de racionales, de puros racionales, con centro en Q y radio 1 sobre N, ¿vale? Y para los puntos que están en la parte de arriba, o los que son de la forma A, capa, donde el A vive en A, pues las vecindades toman esta forma. Nos fijamos en todos los irracionales que están en A y que distan del A pequeño en 1 sobre N, junto con el kappa, todas esas parejitas, y luego todas como que las líneas de intervalos en Q de centro A y radio 1 sobre N, pero todas las líneas donde la segunda coordenada pertenece a kappa, salvo un número finito. Ajá. Y bueno, este espacio lo propusieron Bell, Ginsburg y Woods. Es un ejemplo de un espacio que, bueno, este espacio viene en un trabajo de ellos tres sobre cardinalidad de espacios topológicos que involucran el grado débil de Lindelof. Ellos prueban que este espacio es débilmente Lindelof y por consiguiente es celular débilmente Lindelof. Y Swan y Song demostraron que este espacio no es celular Lindelof. Entonces, pues aquí, y como es regular, pues entonces va a ser celular almost Lindelof y entonces tendríamos un ejemplo de un espacio débil, celular débilmente Lindelof, que no es celular almost Lindelof. Y bueno, en resumen, en el trabajito que estamos haciendo, pues contiene este diagrama y particularmente los ejemplos que muestran que las flechas rojas no regresan o son ejemplos que muestran por qué hemos tachado aquí, ¿vale? Y bueno, rápidamente, como si P es una propiedad, si P es la propiedad o Lindelof o casi Lindelof o débilmente Lindelof, sabemos que cualquiera de esas tres, bueno, estas dos últimas se preservan a Clopens y esta a cerrados. Lo que podemos decir es que pues la propiedad celular P se va a preservar a subespacios Kloppen para estos tres casos. También sabemos que si el producto tiene la propiedad celular P, pues entonces cada factor lo va a tener, porque esas propiedades se preservan bajo imágenes continuas. Además, si tenemos que X es celular P, donde P es cualquiera de estas tres y Y es separable, pues entonces el producto va a ser celular P. Y finalmente, vale la pena comentar o es importante comentar que para el caso en que P es Lindelof, eso fue obtenido por Swan y Song en este trabajo 6. Y pues también para estas tres propiedades ocurre que la suma disjunta va a ser celular P si solo si cada sumando es celular P. Y bueno, también sabemos que existe un espacio Tikhonov que es celular P y que satisface que su duplicado de Alexandrov no es celular P. Ya no me voy a meter con el ejemplo, que sería este que está aquí. Ajá. Es la compactación de Stonesedge de un discreto de cardinalidad omega 1 en producto con omega más 1, el sucesor de omega, y quitamos estos puntos y bueno, se puede ver que este espacio es celular P y su duplicado de Alexandrov no va a ser celular P porque tiene a este cerrado y discreto no numerable, lo cual contradice una proposición que vimos. Y
el último teorema que pues les quiero platicar es que bueno, una G-función sobre un espacio, pues es un mapeo que asocia a cada punto una colección numerable de vecindades. Una G-función G es simétrica cuando se satisface esta condición que está aquí. Y bueno, el resultado que tenemos establece que si tenemos un espacio normal que sea DSSC y que tenga Hausdorff pseudocarácter omega, lo cual quiere decir que para cada punto tengo una familia de vecindades numerable con la cual yo puedo obtener la condición de Hausdorff. Entonces, si además ese espacio tiene una función G simétrica que satisface para cada punto esta condición que está aquí, pues entonces el espacio tendrá cardinalidad a lo más C, o la cardinalidad del continuo. Estos son unos corolarios que salen de ese teorema. Todas las hipótesis son las mismas, pero pedimos que el espacio sea celular P y que la condición celular P caiga aquí. Ejemplo de eso es la compacidad numerable, el grado débil de Lindelof y la propiedad de Lindelof. Entonces la cardinalidad de ese espacio va a ser a lo más C. Y bueno, aquí nada más puse que este es el mismo resultado que el teorema que acabo de dar, pero para P Lindelof, y lo puse en separado porque fue obtenido por Swan y Song. Y estas son las referencias que hemos estado trabajando. Gracias, muchas gracias. Me pasé un minuto, perdón. Si hubiese alguna pregunta, por favor. A ver, de los asistentes. Bueno, en vista de que no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Muchas gracias, doctor Alejandro Ramírez, por su brillante exposición. No, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que me escucharon. Muchísimas gracias. Más bien, si me permite, para mostrarle su certificado. Ajá. Ya dejé de presentar. Muchas gracias. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Ciencias Matemáticas, el Cuarto Congreso Internacional de Topología, otorga al doctor Alejandro Ramírez Páramo, en mérito a su participación como ponente, este presente certificado, que se le estará haciendo llegar a su correo respectivo. Muchas gracias, doctor, y esperamos contar en el próximo evento con usted. Muchas gracias. Así será. Muchísimas gracias.